Los hospitales navarros se aligeran tras la salida de 18 personas en las últimas 24 horas. Mejoran los datos de contagio respecto a ayer, también el de las hospitalizaciones, no así la UCI, donde hay 2 personas más. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buen dato el de hoy, que se une a otro no menor. Navarra llega al objetivo del 70% de la población vacunada y abre cita además a menores de entre 12 y 15 años. Se trata de cerca de 30.000 jóvenes navarros que van a comenzar a vacunarse en la segunda quincena de este mes. La pandemia que ha cambiado muchas cosas y entre ellas la vida de muchas personas que de la noche a la mañana han tenido que recurrir a la renta garantizada para llegar a fin de mes. Eran cada vez menos desde el año 2017, pero el pasado año 2020 subieron las estadísticas, un 5% más de perceptores, donde casi 4 de cada 7 están trabajando y la piden porque no llegan a fin de mes. Y sin embargo, el empleo social, el que ofrecen por ejemplo los traperos de Maús, capea el temporal, ha crecido en esta entidad un 20% ese empleo durante la pandemia. Hemos estado en un establecimiento donde se trabaja a pleno rendimiento. Hemos intentado dar respuestas sociales frente a situaciones sociales realmente de vulnerables, de personas que habían perdido sus trabajos, etcétera. Y eso ha supuesto que nos hemos incrementado en más de 60 personas en estos últimos meses. Y de nuevo, peleas en la calle, da igual si es fin de semana o no, cada vez son más recurrentes. Aquí donde ven, en la calle Virgen del Puy de Pamplona, el domingo una y esta madrugada otra, que obligó a Policía Municipal a intervenir. 2 jóvenes eran detenidos y un agente herido en la cara. Se llama Asier Martínez, llevamos toda una semana hablando de él y no es para menos. El atleta de Cizur se ha ganado por derecho propio un 6º puesto en las Olimpiadas de Tokio tras su brillante participación en los 110 metros vallas, un hito para el atletismo de nuestra comunidad. Y los socios de Osasuna ya pueden desde hoy solicitar entrada para ver los 2 primeros partidos de Liga. La pandemia obliga a restringir la entrada a únicamente 1/3 del total. Parece lógico y normal, vaya, la situación es la que es. Habrá que tomar las medidas convenientes para que esto vaya pasando. Pero me parece una buena noticia que pueda volver a haber espectador.